Hola a todos, somos el grupo número 8, nos correspondió exponer sismo resistencia. Los integrantes son Andrea Gómez Rivera y María Camila Manjarres del grupo 204. Sismología, ¿qué es? Es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de los terremotos y de la propagación de las ondas mecánicas que se generan en el interior y en la superficie terrestre. Sus principales objetivos son el estudio de la propagación de las ondas sísmicas por el interior de la Tierra, el estudio de las causas que dan origen a los temblores y la prevención del daño. Además, incluye, entre otros fenómenos, el estudio de maremotos, tsunamis y vibraciones previas a erupciones volcánicas. Terremotos. Un terremoto es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía, ocasionada por el deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla. Es una de las fuerzas naturales más destructivas. La energía liberada irradia en todas las direcciones desde su origen, denominado foco o hipocentro, en forma de ondas sísmicas que van disipando su energía a medida que se alejan del foco. Primero sobre el epicentro, que es el punto de la superficie que está directamente encima del foco, y luego sobre el resto de la superficie. Los terremotos se producen a lo largo de fallas preexistentes que se formaron en el pasado lejano o a lo largo de zonas de fragilidad de la corteza terrestre. La mayoría de las fallas no son perfectamente rectas ni continuas. Por el contrario, consisten en numerosas ramas y fracturas menores. La mayor parte del movimiento que se produce a lo largo de las fallas puede explicarse de manera satisfactoria acudiendo a la teoría de la tectónica de placas. Rebote elástico. Es el mecanismo que explica cómo ocurren los terremotos basado en la liberación rápida de la energía elástica almacenada en las rocas, una vez ha sido sometida a grandes esfuerzos. Ocurre en tres etapas principales. En la primera, las fuerzas tectónicas van deformando las rocas presentes a ambos lados de la falla. A esto se le llama almacenamiento de energía elástica. En segundo lugar, se produce un deslizamiento en los puntos más débiles a lo largo de la falla, llamadas vibraciones, y por último, las rocas desplazadas tienden a volver a su posición original. Esto se conoce como relajación de esfuerzos. Sismos precursores y réplicas. Sismos precursores son terremotos pequeños que suelen preceder al terremoto principal en días, semanas o en algunos casos en años. Estos sismos se han utilizado para predecir la proximidad de terremotos más importantes. Réplicas. Son terremotos más pequeños que se presentan posteriores al sismo principal por efectos de los ajustes que se presentan al interior de las rocas. Aunque estas réplicas son mucho más débiles, a menudo pueden destruir estructuras que ya han sido debilitadas. Ondas sísmicas. Son ondas elásticas fuertes que generan pequeños movimientos en las placas tectónicas. El deslizamiento de una masa de roca genera dos grupos principales de ondas sísmicas. Ondas de cuerpo o internas. Viajan a través del interior de la Tierra. Siguen caminos curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Poseen poco poder destructivo. Se dividen en dos grupos principales: ondas primarias, que viajan a través de los materiales comprimiendo y expandiendo las rocas en la dirección de propagación de la onda, que pueden propagarse en los medios sólidos, líquidos y gaseosos, y las ondas secundarias, que sacuden las partículas en ángulo recto con respecto a la dirección en la que viajan y solo pueden propagarse en medios sólidos. Ondas superficiales. Son las que tardan más en llegar y se propagan sobre la superficie terrestre. Debido a su baja frecuencia, provocan resonancia en edificios con mayor facilidad que las ondas de cuerpo, causando los efectos más devastadores. Las hay de dos tipos: ondas de Rayleigh, que se mueven de forma ascendente y descendente, haciendo que el suelo se mueva de manera muy parecida a como el oleaje oceánico empuja un barco, y las ondas de Love, que poseen un movimiento lateral similar al de una onda S, pero orientada en un plano horizontal. Sismogramas. Un sismograma es el registro del movimiento del suelo llevado a cabo por un sismógrafo.
La energía medida en un sismograma resulta de fuentes naturales como los terremotos o de fuentes artificiales como son los explosivos durante los sismos inducidos. Dado que las ondas primarias se propagan a mayor velocidad que otros tipos de ondas, son las primeras en ser registradas en un sismograma. Después llegan las ondas secundarias y por fin las ondas superficiales. En esta imagen se observa las velocidades que las ondas primarias pueden alcanzar en distintos tipos de suelos. Medición de los sismos. Históricamente, los sismólogos han utilizado varios métodos para obtener medidas fundamentalmente diferentes que describen el tamaño de un terremoto. La primera medida es la intensidad, que es la medición del grado de temblor del terreno en un punto determinado y se basa en la cantidad de daños ocasionados. Se mide según los parámetros de la escala modificada de Mercalli que mostraremos a continuación y es una medición cualitativa. En la imagen se ve que la escala va desde intensidad 1, que es cuando el temblor es detectado únicamente por instrumentos muy sensibles, hasta intensidad 12, donde hay un daño total, presencia de ondas en la superficie, distorsión de líneas de nivel y objetos arrojados al aire. La segunda medida fundamental es la magnitud. La magnitud es la cantidad de energía liberada de la fuente del terremoto. Se mide según la escala de Richter y está basada en la magnitud de la mayor onda sísmica, ya sea P o S o superficiales, registrada por un sismógrafo. Es una medición cuantitativa. A continuación se muestra una imagen de la escala de Richter. Tanto la intensidad como la magnitud facilitan información útil, aunque bastante diferente, sobre la fuerza de un terremoto. Conociendo sobre sismología podemos hablar sobre sismoresistencia. Entonces, se dice que una edificación es sismorresistente cuando se diseña y construye con una adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones apropiadas y materiales con una proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de fuerzas causadas por sismos frecuentes. Para diseñar una estructura sismorresistente existen ciertas normas. En este caso, vamos a hablar sobre la norma sismorresistente del 98. En el capítulo A2 nos dice que cuando se diseña una estructura se debe ubicar la misma en una de las zonas de amenaza sísmica, baja, intermedia o alta. En el mapa se muestra la distribución de las zonas de amenaza en Colombia. Con amarillo tenemos la zona de amenaza sísmica baja, con verde la intermedia y con rojo la alta. Las zonas de amenaza sísmica no solo se ubican dependiendo en el mapa, también se puede hacer con un coeficiente llamado coeficiente de aceleración pico efectiva. Este coeficiente representa el movimiento del terreno en un periodo de 0.1 a 0.5 segundos. Si este coeficiente es menor a 0.10, se dice que está en una zona baja. Si este coeficiente está entre 0.10 y 0.20, la zona de amenaza sísmica es intermedia. Y si es mayor a 0.20, la zona de amenaza sísmica es alta. Los movimientos sísmicos de diseño son movimientos que se deben calcular para cuando se construye una estructura. Estos movimientos deben calcularse de tal manera que exista un 10% de probabilidad de que sean excedidos en un periodo de 50 años. Para calcular la zona de amenaza sísmica debe determinarse el coeficiente de aceleración pico efectiva y con base en él ubicar la estructura en una de las tres zonas como se mencionó anteriormente. También puede hacerse, claro está, con menos precisión, ubicando la estructura en el mapa de amenaza sísmica que está dado por departamentos. Por otra parte, también debe ser identificado el perfil de suelo presente en el lugar donde se va a construir la estructura. Esto es determinado por el ingeniero geotecnista a partir de unos datos tomados de la superficie del terreno que constan de análisis de rocas y minerales presentes en el mismo. Se definen cuatro perfiles de suelo, S1, S2, S3 y S4. En el perfil S1 están los suelos que están cubiertos hasta la superficie de un material rocoso con velocidad de onda cortante mayor a 750 metros sobre segundo. También están los suelos en los cuales entre la roca y la superficie existe una distancia menor a 60 metros. Son suelos duros o densos compuestos por depósitos de arenas, gravas o arcillas duras. En el perfil S2
están los suelos en los cuales entre la roca y la superficie existe una distancia mayor a 60 metros con suelos duros o densos compuestos por depósito de arena, grava o arcillas duras, con una velocidad de onda mayor a 400 metros sobre segundo. Además están los suelos en los cuales entre la roca y la superficie existe una distancia menor a 60 metros y compuesta de suelos de consistencia media con velocidad de onda entre 270 y 400 metros sobre segundo. En el perfil S3 están los suelos en los cuales entre la roca y la superficie está una distancia mayor a 20 metros compuesta por una parte menor a 12 metros de arcillas blandas y el resto de arcillas de dureza intermedia y blanda con velocidad de onda entre 150 y 270 metros. En el perfil S4 están los suelos entre los cuales entre la roca y la superficie existe una distancia mayor a 200 metros a 12 metros que está compuesto de arcillas blandas con velocidad de onda cortante menor a 150 metros. El A7 nos habla de la interacción entre el suelo y la estructura. Entonces, la forma como una estructura responde a movimientos sísmicos está ligada en gran medida a la interacción de su cimentación con el suelo en el cual se encuentra. Por esta razón, es de suma importancia que tanto el ingeniero geotecnista como el ingeniero estructural tengan en cuenta esto en el momento de diseñar una construcción. La información geotécnica se debe obtener en 4 etapas: exploración, laboratorio, interpretación, revisión y evaluación. En la exploración se deben tener en cuenta los niveles de deformación del suelo y los niveles de deformación de diseño para realizar una comparación entre ellos. En las pruebas de laboratorio se estudian las características de los materiales como la resistencia, los niveles de deformación, la humedad, entre otras cosas. En la fase de interpretación, el ingeniero geotecnista, con base a las pruebas de laboratorio que ha realizado, genera unas recomendaciones para el ingeniero estructural. Este debe tenerlas en cuenta cuando realiza los diseños de estructura. En la fase de revisión y evaluación, el ingeniero geotecnista debe revisar que el ingeniero estructural haya aplicado sus recomendaciones en el diseño de la estructura. El capítulo H4 nos habla de la importancia de las cimentaciones. Las cimentaciones son una parte principal para que una estructura se mantenga. Por esta razón es importante que se realice un muy buen diseño de esta. Es realmente importante que las cimentaciones se apoyen en materiales con capacidad adecuada. Por ningún motivo se pueden apoyar sobre vegetación, materiales degradables, rellenos sueltos, entre otros materiales que tengan este tipo de características. Los estados límites son las condiciones críticas que pueden presentarse durante una construcción o en el uso de la edificación. En ellas se analizan los peores resultados para mitigar el efecto que producirían en caso de presentarse. Por ejemplo, la máxima resistencia del suelo o lo que produciría la falla de algún elemento estructural. Los estados límites se clasifican en dos: estado límite de falla y estado límite de funcionamiento o servicio. En el estado límite de falla pueden existir problemas como resistencia del suelo, disminución del equilibrio de la estructura, fallas de la cimentación, amplificación de ondas sísmicas o licuación, esto se da por el tipo de suelo en el que esté la estructura, o falta de integridad estructural. Esto es cuando los elementos estructurales no tienen un amarre correcto. En el estado límite de funcionamiento o servicio se dan problemas como deformaciones o asentamiento que afecta el funcionamiento directamente del edificio. También se dan desplazamientos o levantamientos causados por suelos expansivos presentes en el terreno. También existen fenómenos locales como erosión, lixiviación o dispersión. Existen 3 tipos de falla: esfuerzo cortante generalizado, punzonamiento, esfuerzo cortante local. En el esfuerzo constante generalizado es una falla bien definida que, si no es controlada, es súbita y catastrófica. Esta generalmente se da superficial. En el punzonamiento, el suelo se comprime debido a la fuerza que actúa sobre él de la edificación. Este siempre se da bajo la superficie, es muy profundo y en algunas ocasiones ni siquiera se nota.
El esfuerzo constante local generalmente se da bajo la superficie, pero también puede darse sobre ella. Se dice que es uno transversal entre las otras dos. Las cimentaciones deben hacerse a una profundidad tal que eliminen la erosión o la meteorización acelerada del suelo. Cuando se presentan suelos arcillosos, se debe poner una profundidad que evite en gran medida el cambio en la humedad. También se debe tener en cuenta los árboles que se encuentran cerca de la edificación, para que sus raíces no afecten de ninguna manera la estabilidad de la estructura. Los asentamientos. Existen tres tipos de asentamientos: el asentamiento inmediato, asentamiento por consolidación y asentamientos secundarios. El asentamiento inmediato se da principalmente en donde hay presencia de suelos que tienen bajas deformaciones. Esto es porque tienen un buen comportamiento elástico y una buena rigidez. El asentamiento por consolidación se da cuando existe una migración de agua hacia afuera. Esto se da en suelos saturados. El asentamiento secundario es cuando existe una formación durante un esfuerzo constante. Este se da generalmente después de que la estructura ya está construida, o también puede darse junto a los asentamientos principales, que son el inmediato y el por consolidación. En el capítulo H5 aparecen varios conceptos sobre la propagación de las ondas sísmicas. En primer lugar está la amplificación, que es donde las características del suelo aumentan la amplitud de las ondas sísmicas. Esto sucede principalmente con los suelos arcillosos. Las fallas del suelo es cuando existe degradación del suelo bajo influencia sísmica. La licuación se da en suelos sueltos que tienen gran presencia de agua. Ante el movimiento sísmico aumenta la presión y el depósito se comporta como un fluido. Otros fenómenos son reacciones particulares de interacciones entre el suelo y la estructura durante un movimiento sísmico. El propósito de los suelos no es crear movimientos, sin embargo logra cambiar y transformar los efectos de las ondas incidentes. Por tanto, las consecuencias que se dan en la superficie se deben a las características de la roca madre. Existe un fenómeno llamado triple resonancia. Es la propagación de las ondas desde el momento en que se originan hasta que llegan a la estructura. Entonces generan tres efectos. Primero se encuentra el efecto de la roca con el suelo, luego suelo-suelo y luego suelo-estructura. Así se propagan las ondas hasta llegar a la estructura. En el capítulo H6 aparecen tipos de suelos con características especiales. Entre ellos encontramos los suelos expansibles, los suelos dispersivos y los suelos colapsables. Los suelos expansibles están compuestos por minerales como caolinitas, hilitas y monmorolitas. Son suelos arcillosos que se expanden o contraen cuando presentan cambios de humedad. Para prevenir que estos suelos afecten significativamente la estructura, se toman medidas preventivas como drenaje del suelo, tratamientos con cal, estructuras rígidas donde la edificación se mueva como un todo, entre otras. En el dibujo se muestra una arcilla expansiva, la que, a causa de la precipitación, aumenta su humedad por las grietas de tensión y afecta a las zapatas aisladas. Los suelos dispersivos principalmente son los suelos compuestos de limos no cohesivos o arenas muy finas. El problema que presentan es la erosión. Son muy susceptibles a ser transportados por el agua aún con un mínimo caudal. Para evitar inconvenientes con este tipo de suelo, lo más recomendado es remover la parte del suelo erosionable. En este caso, de que esto no sea posible, se puede restringir completamente el paso del agua por medio de drenajes o poner un recubrimiento impermeable o una capa vegetal. En la imagen se muestra un suelo dispersivo. Los suelos colapsables son suelos que presentan un alto grado de inestabilidad. Son poco compactos y generalmente provienen de fenómenos erosivos. Han sido transportados por el agua, el viento o son residuos de la descomposición de minerales. Al igual que los suelos dispersivos, se recomienda retirarlos. Y en caso de que no sea posible, se realizan como procesos de compactación y aislamiento de la humedad. En la imagen podemos ver
un suelo colapsable que en una vía cayó y generó una falla. En el capítulo H7 nos habla sobre la vegetación. La vegetación que se encuentra alrededor de la estructura debe evaluarse de acuerdo con 5 aspectos principales, que son sistema radicular, profundidad de las raíces, extensión del sistema radicular, requerimientos de agua y punto de marchitamiento. En el sistema radicular, la composición de la red de raíces. Esto varía de acuerdo a la especie, al tamaño. La profundidad de las raíces también varían dependiendo de la especie, el tamaño y el nivel freático, ya que las plantas buscan el agua que se encuentra subterránea. La extensión del sistema radicular generalmente puede llegar máximo hasta 1,5 veces la altura del árbol. Los requerimientos de agua varían de acuerdo a la especie, al tamaño del árbol y al clima que se presenta en la zona. El punto de marchitamiento es la máxima succión que hace de agua una planta. Esto es cuando absorbe agua del suelo, la máxima cantidad de agua que absorbe. El suelo, la vegetación y el clima mantienen un equilibrio, pero en el momento en que el hombre interviene altera este equilibrio y produce cambios en el suelo como expansiones, asentamientos, entre otros. Dependiendo del tipo de árboles de la zona, se debe estudiar las características que presentan las raíces, la profundidad máxima, el crecimiento a la redonda y el agua que requiere, etc. Para evitar daños en la estructura debidos a la vegetación, se debe tener en cuenta varias recomendaciones, como tener control de especies agresivas, suministro de agua y poda frecuente.